día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 526. En él se está haciendo como la aplicación espiritual, la consecuencia de ese nacimiento humilde de Jesús en Belén. Que lo que el Catecismo nos dice es que nos está evocando la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de lo alto. Incluso en ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, le dice, pero ¿cómo puede un hombre volver a nacer de nuevo? ¿Es que acaso puede volver a entrar en el seno de su madre y puede volver a nacer? Jesús le habla a ese judío distinguido, que era Nicodemo, le dice, es que tienes que volver a nacer de nuevo. Bueno, pues sabemos que Jesús se está refiriendo a ese nacer del Espíritu. El volver a nacer de nuevo es la vida nueva que Dios nos ofrece en la conversión, que es la vida movida por el Espíritu Santo. Nacer de nuevo es que no sea la carne y la sangre los que sean motores de nuestra vida, sino que sea el Espíritu los que sean motores de nuestra vida. Vivir como hijos de Dios, ¿no? La Navidad, el mensaje de la Navidad puede ser explicado a dos niveles que, por cierto, son perfectamente conjugables, ¿no? Este nivel plenamente sobrenatural, en el que se nos habla incluso del intercambio. Hay un intercambio entre Dios y el hombre. Dios se hace hombre para que el hombre pueda participar de la condición divina. Fijaros lo que dice esta antífona litúrgica de la octava de Navidad que aquí el Catecismo nos pone. O admirabile commercium, dice, o admirable intercambio. El commercium significa en latín intercambio, ¿no? El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre, sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Como diciendo, fíjate tú qué intercambio, ¿no? O sea, Dios ha tomado tu naturaleza humana para que tú puedas participar de su naturaleza divina, para que tú puedas volver a nacer de lo alto, para que puedas nacer de Dios, para que Él ha nacido de mujer para que tú puedas nacer de Dios. Mira qué admirable intercambio, dice la liturgia. Es impresionante, ¿no? Esta afirmación. Este es el misterio de la Navidad. O sea, no contemplamos al niño cantando un villancico y tocando la zambomba como que es algo muy bonito, muy entrañable. No, perdón, pero es que estamos viendo un misterio que cambia tu vida. La cambia, o sea, cambia el horizonte de tu existencia. Tú aquí no eres un mero espectador, no, es que eso, es que está lloviendo la gracia y te empapa plenamente. Bueno, este es el mensaje sobrenatural. Pero es cierto también que a su vez la tradición católica ha envuelto la contemplación del Belén en toda una serie de gestos y de signos que son entrañables. Son entrañables ver los personajes del Belén y ver cómo Dios nos habla a través de ellos, ¿no? Incluso ha habido una tradición de hacer un pregón de Navidad, que la palabra pregón, por cierto, significa anuncio. O sea, la Navidad nos anuncia muchas cosas. Los personajes de la Navidad son elocuentes, aunque estén en pleno silencio, ¿no? Nos están hablando. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta de un detalle. En los Evangelios, en ningún sitio se dice, o sea, se recoge ninguna frase que María y José se hayan dicho entre ellos. ¿No? Eso es así como sí que puede haber una frase dicha por María o tal, pero curiosamente no hay ninguna frase que María le haya dirigido a José o José le haya dirigido a María, ¿no? Es un matrimonio unido en el corazón. Hombre, claro que hablarían entre ellos, no estoy diciendo lo contrario, pero el hecho de que el Evangelio no haya recogido las palabras dichas entre ellos, ninguna, pues es también simbólico, simbólico de que la unión de María y José es el amor que habla, el amor elocuente. Además, un amor que se traduce más en obras que en palabras, porque hay dos tipos de amores, como dice San Ignacio de Loyola. El amor se demuestra más en las obras que en las palabras. Venga, menos decir y más hacer, ¿eh?
Pues eso es lo que nos dicen José y María, ¿no? Dentro de ese pregón de Navidad. Es un pregón impresionante el que nos dirigen, estando entre ellos en esa unión discreta, humilde y silenciosa. Es un pregón impresionante. Y sin embargo, pues todo el resto de los personajes del Belén son elocuentes. En nuestro refranero, bueno, o en nuestra expresión, en nuestro idioma castellano, lo de montar el Belén, montó un Belén, ¿qué quiere decir? Es sinónimo de jaleo, de alboroto, de decir, bueno, montó un Belén, quiere decir que es que allí, bueno, pues, bueno, esto de, además, por cierto, creo que hay una película de esas tradicionales españolas que se titula Se montó el Belén, ¿eh? Se montó el Belén. Bueno, pues, ¿de dónde viene esta expresión? Esta expresión viene, es decir, de la tradición de los pregones navideños, en los que todas las figuras y todos los personajes de ese Belén nos están diciendo algo. Uno dice una cosa, los pastores esto, en la posada que no hay sitio, los magos de Oriente. Es elocuente lo que está ocurriendo ahí. Por eso digamos que la Navidad es un mensaje a un doble nivel, ¿no? El mensaje teológico, que es el fundamental, ciertamente, ¿no? El que antes he reseñado en ese, y está aquí recogido en esa antífona de la octava de Navidad. Oh admirable intercambio, oh admirable comercio. Dios que nace de una mujer para que los hombres podamos nacer de Dios. Pero luego a esa gran enseñanza se añade pues los mensajes entrañables de lo que es, por ejemplo, cómo no nos están hablando los pastores de Belén, la prontitud que tienen para buscar, el hecho de que sean los pastores los que duermen al raso, los que hayan reconocido el nacimiento de Jesús, y sin embargo los que estaban calentitos en sus casas en Belén no se enteraron. Es curioso, los que estaban calientes en su casa no se enteraron, mientras que los que dormían fuera fueran los elegidos para reconocer el nacimiento de Jesús, que es todo un signo, es todo un signo, que Dios nos está hablando a través de estos signos. El hecho de que aquellos sabios, ¿no? o magos de Oriente fuesen guiados por una estrella, por cierto, que la habría visto todo el mundo. Todo el mundo ve el signo, pero solo ellos son capaces de leerlo. Que no es lo mismo ver una cosa que leerla, que interpretarla. No es lo mismo mirar que ver. Y no es lo mismo ver que leer interiormente. Cómo leer los signos de Dios en nuestra vida, ¿no? Signos que nos lleven a Él. Estos tres personajes de un pueblo lejano son muy paradigmáticos y nos están hablando, ¿no? Por la importancia de la búsqueda de Dios. Al igual que también en esas tres ofrendas que hacen a Jesús, esas tres ofrendas son también en la tradición oriental, los regalos expresan a la persona que los recibe, no tanto a la persona que hace los regalos, ¿no? Generalmente, pues en nuestro contexto, un regalo es, bueno, yo te doy un regalo de mi tierra, te voy a dar un regalo que, pues eso, si soy de la Alcarria, pues te traigo un bote de miel. Si soy de tal sitio, o sea, es decir, te doy un regalo típico de mi tierra. No. En Oriente, los regalos expresan a la persona a la que se los entrego, no a quien hace el regalo. Y por eso esos tres regalos, oro, incienso y mirra, son una confesión de quién es Jesucristo. Oro porque es rey. El oro es imagen de la realeza. Incienso porque es Dios. Solamente a Dios se le quema el incienso. Y mirra porque es hombre. Porque la mirra es una esencia que se utilizaba para embalsamar cadáveres, porque era como recordar que somos de carne. O sea, estos tres signos, oro, incienso y mirra, son también un pregón. Están confesando quién es Jesús. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, mirra porque es hombre. Bueno, me parece importante, ¿no?, hacer este esfuerzo de leer el Belén,
y ver que todo nos habla, que todos son signos elocuentes, ¿no? Y no solo ver, sino leer, interpretar, aplicarnos, ser buenos discípulos, ¿no? Ante el Belén tenemos que ser discípulos del Dios que se revela en la imagen del niño. Lo dejamos aquí. Bueno, quizás, perdón, me da pena tener que acortar unas cuantas cosas, pero añado una. Y es la siguiente. Que uno de los signos más elocuentes de la Navidad son las velas, son la luz. Es una simbología cristiana que pone a Cristo como luz del mundo. Antiguamente muchos pueblos en la Nochebuena se solían poner velas en las ventanas para conducir a Cristo hasta sus hogares a través de la oscuridad de la noche. Bueno, pues es hermoso que nos acordemos de esto, que uno de los signos más navideños es el signo de las velas, que hoy en día, pues con todas las luces eléctricas y bombillas comerciales, pues lo hemos desquiciado y el fondo olvidado, pero sí que quizás ese signo, utilizado de esa manera humilde, puede ser muy evocador de esa luz que nace de lo alto y vence a las tinieblas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.